Hola, un cordial saludo. Bueno, en nuestro día 18 de este tiempo de ayuno, basado en el libro de Daniel en su capítulo 10, vamos a estar leyendo estos apartes bíblicos e ir dando a su vez una apreciación frente a ello y sobre todo una proyección de lo que Dios tiene para nuestras vidas. El capítulo 10 del libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el año 534 antes de Cristo. En la cuarta visión de Daniel, Israel ve los últimos días bajo el anticristo, tiempo y lugar. Versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el tiempo fijado era largo. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En este versículo vemos que la palabra era verdadera, pero el tiempo fijado era largo. Tiene referencia al cumplimiento de esta visión que será en un futuro muy distante, pues al menos en el tiempo o en los días de Daniel. De hecho, esto será cumplido en breve. Estamos a puertas de todo esto que está ocurriendo alrededor de nuestras vidas. Hay tiempos difíciles, pero de todos ellos el Señor nos ha de cuidar, nos ha de proveer, nos ha de bendecir, nos ha de sanar para salir victoriosos en cada uno de ellos. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Se cree que esta visión le fue dada cerca de 5 años después de la visión de las 70 semanas del capítulo anterior. Versículo 3. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Hay algunos quienes retribuyen que Daniel estaba en un ayuno total, en otras palabras, se abstenía de cualquier tipo de alimento. Sin embargo, la frase no comí pan delicado parece indicar de otro modo que significa que él estaba en un ayuno parcial, con dieta de legumbres, tal como lo confirma el capítulo 1 cuando se presenta a Melzar. El versículo 5, el versículo 8, versículo 12 y 16 del capítulo 1 de Daniel. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigres, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos ceñidos de lomos y de oro ufaz, lo similar a la aparición del versículo 5 y 6 del mismo libro de Daniel, y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 y 16. Sugiere que era Emanuel, el mismo Señor Jesús, quien se le apareció a Daniel. El versículo 6 nos dice: y su cuerpo era como de piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Se piensa que no había duda que era la aparición misma del Cristo preencarnado. Preencarnado, recuerden esa palabra. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se les apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Aunque estos compañeros no lo vieron, pero sintieron la enorme presencia del poder de este hombre, porque se apoderó de ellos un gran temor. Esto significa que estaban aterrorizados. Versículo 8. Así como fui dejado solo y vi esta gran visión, y no había quedado fuerza en mí, antes me desfiguró el rostro de uno de gloria, fue vuelto en corrupción, y yo no tenía fuerzas. La frase se me desfiguró el rostro de uno de gloria, fue envuelto en corrupción, es la base del significado verdadero de este pasaje. Cuando nuestra justicia se compara a la justicia de Cristo, verdaderamente no hay ningún tipo de comparación. El versículo 9 nos dice: pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Esta es la misma reacción que Daniel tenía ante la aparición de Gabriel con respecto a la visión del capítulo 8. La experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración fue algo muy similar.
Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Aunque las escrituras no hablan claramente, parece que la mano que tocó a Daniel no fue necesariamente la mano de Cristo, de los versículos 5 y 6. Todo indica que es la de Gabriel. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que yo te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y ya estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. El mensaje que Gabriel está por dar a Daniel era la visión concluyente, y la realidad se entrelazaba a todas las otras versiones o visiones juntas. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a no afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Yo he venido a consecuencia de estas tus palabras. Porque desde el primer día se refiere a la petición a Dios y sus esfuerzos por entender el propósito de Dios con respecto a su pueblo. Luego Dios comisionó a Gabriel para venir a él. Todos en algún momento hemos vivido algo muy similar, donde hemos pedido, hemos hecho petición delante de Dios con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias palabras. Muchas de esas oraciones son oraciones adornadas, oraciones que se utilizan ciertos tecnicismos para sonar bien, para sonar algo elocuentes, pero realmente no estamos diciendo absolutamente nada. Lo que mira Dios en una oración, lo que mira el Señor en todo momento, es la intención de nuestro corazón cuando vamos ante su presencia. Versículo 13: pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia se refiere a un ángel malo designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia, que por supuesto fue hecho sin el consentimiento de su rey terrenal. Este pasaje parece revelar que Satanás coloca agentes a cargo de cada nación, ángeles caídos. Y de esa manera se puede explicar los odios y los movimientos nacionales entre cada país. De modo semejante, Dios tiene también sus ángeles angelicales, que operan en oposición a aquellos ángeles caídos de parte de Satanás. El conflicto que en Efesios en el capítulo 6 nos muestra, y la batalla en Apocalipsis capítulo 12 armonizan que esta suposición es verdadera. Versículo 14: y yo pues he venido a hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para esos días. Lo que ha de acontecer para tu pueblo se refiere únicamente a los judíos. Capítulo 9, versículo 24, capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. Por lo tanto, las naciones gentiles están incluidas, pero solamente como ellas afectan a Israel, y solamente mientras Israel está sentado en su tierra y con ofrendas de sacrificio en su templo. De hecho, este templo muy pronto será construido. Secretamente se está construyendo, se está reconstruyendo ese tercer templo en Israel. Versículo 15: y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Es muy probable que la mención muchas veces respecto a la visión que sería cumplida en los últimos días es porque Daniel pudiera haber pensado que estas cosas acontecerían en breve, con Israel por último siendo restaurada a su lugar y posición de poder y sobre todo de supremacía. Versículo 16: he aquí, con una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí. Mira que ese aquel está con A mayúscula, y responde: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no quedó fuerza. Es muy posible que era Cristo mismo el que estaba delante de Daniel,
aquel que se dirigió a él. Y la expresión de Daniel fue mi Señor. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no ha quedado aliento. La implicación es que no es la visión sola la que causó debilidad física, sino más bien la misma presencia, la plenitud de Cristo frente a Daniel. Y aquel que tenía como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y me dijo: varón muy amado, no temas, paz en ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando el Señor conmigo, cobré vigor y dije: hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Parece que el Señor, en una aparición preencarnada, en realidad le hablaba a Daniel. Le hablaba directamente a Daniel. Qué experiencia tan especial, que es algo que cada uno de nosotros debemos de anhelar, la presencia misma en nuestras vidas. Versículo 20, y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Parece que ahora Gabriel otra vez inicia esta conversación. Pues ahora tengo que resolver para pelear. Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Significa que él saldría de inmediato, sino cuando la visión fuera cumplida. Él resumiría el conflicto con este príncipe satánico. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendría. Se refiere a Gabriel, por último, que disfrutará de éxito en su conflicto, permitiendo que el príncipe satánico estableciera un reino, un imperio en Grecia. Esto acontecerá un poco menos de unos 200 años en ese futuro. El príncipe de Grecia no es un príncipe terrenal, sino en cambio un ángel caído que obra bajo las instrucciones directas de Satanás, quien controla el imperio greco cuando fue establecido. Era ese príncipe malo que ayudó a Alejandro el Grande a conquistar el mundo, conocido hasta ese día, aunque sin su consentimiento. Este príncipe ahora está confinado al bajo mundo, pero está suelto en los últimos días para ayudar a Anticristo, para empezar a hacerle antesala al Anticristo. Es lo mismo que en la actualidad con ángeles caídos que controlan las naciones enteras, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero yo te declaré lo que está escrito en las escrituras de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Las escrituras de la verdad se refiere al sueño que le fue dado originalmente a Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 39 de este libro de Daniel, y muestra estos imperios. Además, en las dos visiones ya dadas a Daniel, como notas que debemos de encontrar en este gran libro de Daniel. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe, denotando así la verdad de que como estos ángeles caídos reinaban supremamente sobre estos imperios, Miguel sirvió en la misma posición sobre Israel, y de hecho aún lo hace. Este capítulo nos habla, nos muestra mucho acerca de ese mundo espiritual, mucho acerca de este mundo en donde encontramos que es paralelo al físico, paralelo a este mundo físico que vemos, palpamos, que sentimos, pero que en el mundo espiritual estas huestes de maldad, estos principados, estos ángeles caídos se manifiestan y toman poder, toman ese poder a la fuerza en un lugar, en unas personas, porque toma y controla aquellas cosas que dentro del mundo espiritual Satanás mismo quiere y da instrucción para destruir naciones, para destruir familias, para destruir
hogares, para destruir hombres con un llamado de Dios. Por eso es importante que en el día de hoy reconozcamos este tiempo, reconozcamos en este tiempo que el mundo espiritual está latente para los hijos de Dios, pero también que Satanás quiera como de lugar hacer contraparte y dañarnos esa comunión para con Dios. La invitación del día de hoy, algo larguita, pero sé que tiene una instrucción de parte de Dios para nuestras vidas, y es que confiemos en Él. No importa la situación, no importa lo que anhelemos, pidámosle directamente al Señor que nos confronte, que nos conforme, que nos dé fuerzas nuevas, que nos dé esa visión nueva, ese aliento, así como Daniel lo vivió, para seguir adelante y entender cada una de las palabras que en estas sagradas escrituras encontramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Adoramos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, oh Señor, porque tú nos das el entendimiento, tú nos das la sabiduría de lo alto para comprender tu palabra. Esta instrucción para alentar nuestro espíritu, esta instrucción para dar aliento a nuestro espíritu, esta instrucción que sana nuestras vidas, que limpia toda perversidad, toda maldad en nuestras vidas, para poder hacer conforme a tu voluntad. Gracias, amado Señor, porque tú nos dices a través de tu palabra, así como lo dijiste a Daniel: varón muy amado, no temas, paz hay en ti, ten buen ánimo y aliéntate. Eso es lo que debemos de hacer, fortalecernos en el Señor, tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día. Gloria a Dios.